Saludos y bendiciones. Señores, quisiera compartirles un mensaje. Voy a tratar de hacérselo lo más breve posible. Es un mensaje bien poderoso. Tiene que ver con cómo los hijos de Dios necesitan poder comprender cómo poder ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Cómo los hijos de Dios muchas veces para el trato con el mundo que nos rodea necesitan aprender de esa sagacidad sin caer en el error, sin caer en la maldad, pero sí aprender a ser sagaces. Miren cómo dice el libro de Lucas capítulo 16, el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dice, porque los hijos de este siglo son en su trato con los demás más sagaces que los hijos de luz. Esta enseñanza nos la da Jesús para que nosotros podamos comprender que con ese trato, con ese mundo que nos rodea, nosotros tenemos que aprender a ser sagaces. Nosotros tenemos que aprender a cómo poder llegar a nuestra meta, lograr la visión que tenemos, de cómo nosotros tenemos que aprender a tratar de alcanzar el objetivo que tenemos, y para eso muchas veces necesitamos la sagacidad con el trato con las demás personas. Ahora les voy a poner un ejemplo bíblicamente, es un tema bien profundo, pero les voy a poner un ejemplo bíblicamente para que ustedes puedan ver la sagacidad que tuvo aquí esta persona. En las escrituras, en el libro de los Reyes, hay un acontecimiento bien interesante. Hay un acontecimiento bien interesante. El rey Josías fue profetizado su nacimiento 300 años antes por un profeta que llegó a Judá, por un profeta de Judá, que llegó a Israel cuando el tiempo de Jeroboam primero. Y todos los que han estudiado la Biblia saben que en el tiempo de Jeroboam primero fue cuando Israel empezó a descarriarse, fue cuando empezaron a hacer los lugares altos, fue cuando empezaron a sacrificar a sus hijos y pasarlos por el fuego, fue cuando empezaron a poner las imágenes y los ídolos de las otras naciones, fue cuando empezaron a entrar en ese nivel de la astrología, el zodiaco y toda esta serie de cosas. Entonces, cuando el rey Jeroboam primero en el altar que había en Betel, él empezó a hacer una serie de sacrificios. La Biblia dice que Dios envió un profeta de Judá que es conocido bíblicamente como el profeta joven. Y la Biblia dice que ese profeta Dios lo envió con una comisión para profetizar allí al rey Jeroboam primero. Y todos saben que Dios le había dado una encomienda que le había dicho: no comas nada por el camino ni tomas agua hasta que tú vayas en tu encomienda y vuelvas. Y este profeta es el que profetiza 300 años antes. Él profetiza la venida de un rey que era el rey Josías. Pero hay una serie de acontecimientos que es el que te quiero llevar a entender para que comprendan la sagacidad que muchas veces han tenido las personas, y que por medio de esa sagacidad ellos han podido librar sus huesos. Miren lo que sucede aquí en Primera de Reyes, capítulo 13, y voy a leer desde el versículo 29 al 32. Atiéndanme con paciencia para que puedan entender la magnitud del mensaje tan poderoso que le estoy trayendo en esta hora. Miren cómo dice Primera de Reyes, capítulo 13. Dice: Primera de Reyes, capítulo 13. Dice así: he aquí que un varón de Dios
por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este era un altar idólatra. Aquí él iba a quemar incienso a todos los dioses de todas las naciones de aquellos tiempos, algo que Yahweh le había prohibido a los hebreos. Dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Miren el nivel profético en el que caminaba este profeta, que 300 años antes él estaba profetizando con nombres la venida de un rey, que después vamos a ver cuando viene ese rey, cómo se cumplió al pie de la letra todo lo que este hombre profetizó. Miren este nivel profético tan profundo en el que andaba este profeta. Dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Ojo con esta palabra. Él dice que ese hombre que iba a venir iba a sacrificar sobre los altares, sobre ese mismo altar de Betel, sobre ese mismo altar, 300 años después, ese rey que iba a venir iba a sacrificar sobre ese altar a los sacerdotes de los lugares altos, o sea, a los sacerdotes que estaban sacrificándole a los ídolos de las naciones, algo que era abominable para Yahweh. Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esa es la profecía que él da. Esa es la profecía que él da. Ahora, antes de ir allá al cumplimiento de esa profecía, quiero que puedan comprender que ahí mismo, cuando tú sigues leyendo, dice que el rey, cuando levanta sus manos, agárrenlo, dice que la mano al rey se le secó, simplemente por haber señalado al profeta. Y dice que entonces, delante de todo el pueblo, el rey le pide a él que orara por él, y cuando él ora por el rey, la mano se le restableció. Y el rey agarró un temor muy grande, porque el rey dijo: ¿qué clase de hombre es este que no se le puede ni levantar las manos? Y el rey le dice: te invito a mi casa para que comas y bebas. Y el profeta le dice: no, Yahweh me ha dicho que no coma ni beba nada en todo el camino. Y entonces el profeta se va. Pero entonces unas personas que estaban allí llegan a su casa y le hablan a su padre, que la Biblia dice que era un profeta viejo. Ojo con esta palabra. Y dice que cuando sus hijos le explican al padre que había un profeta joven que había venido de Judá y había profetizado que iba a nacer un hijo de la casa de David, que iba a sacrificar sobre el altar de Betel a todos los sacerdotes que sacrificaban a incienso en los lugares altos. Y dice que el padre de estos muchachos le dice: ¿por dónde se fue? Y dice que le dicen: se fue por aquí. Y dice que él va en un asno y lo encuentra y le dice, y lo engaña. Y dice que le dice: oye, vamos, porque se me apareció el ángel de Jehová y me dijo que te viniera a buscar para llevarte para mi casa, para darte comida, para que comas y bebas. Y él le dice: no, ¿cómo así? No puedo, se me prohibió que hiciera esto. Y él le dice: no, es que a mí también yo soy profeta, y a mí se me apareció el ángel de Jehová y me dijo que lo hiciera. Bueno, conclusión, que lo pudo engañar. El profeta joven va con él para su casa. Él le da comida, le da bebida, y cuando el profeta joven está comiendo y bebiendo, viene el espíritu de la profecía sobre el profeta viejo. Y el profeta viejo le dice: por cuanto desobedeciste la voz de Jehová tu Dios, que te prohibió que comieras y bebieras, y has entrado en rebeldía, así dice Jehová de los ejércitos, no entrarás en los sepulcros de tu padre. Y conclusión, que cuando se va el profeta joven, el que se le había prohibido no comer ni beber, el cual había profetizado contra el altar, cuando va por el camino lo mata un león.
que quedó en el medio entre el cuerpo de él y el asno. Conclusión que llega la voz allá y cuando le dicen esto al profeta viejo, el profeta viejo dice, ese es el profeta joven que murió por desobedecer a Jehová. Pero miren lo que sucede aquí. Quiero que en todo lo que le voy contando el contexto no olviden la profecía. Aquel clamó contra el altar, la profecía que da el profeta joven allí a Jeroboam primero, cuando Jeroboam estaba sacrificando en el altar. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto es para poder entender cuál era la insistencia que tuvo este señor cuando le contaron del profeta joven que fue a buscarlo y lo engañó. Y yo durante mucho tiempo yo decía, pero ¿por qué este hombre lo engañó? Y nunca he oído a nadie hablar acerca de este aspecto, de este misterio que yo te voy a revelar en esta noche, en esta hora. Miren lo que sucede cuando él le dicen que el profeta joven había muerto. Dice, entonces tomó el profeta viejo, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso. Voy a leerte desde el versículo de arriba, dice, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro. Fíjense, el profeta viejo ya tenía un sepulcro preparado para cuando él muriera. Y puso el cuerpo, o sea, el profeta viejo ya tenía un sepulcro para cuando él mismo muriera, que lo enterraran allí. Y ahora entonces el profeta joven, que él lo fue a buscar su cadáver, lo enterró allí en el sepulcro que él había preparado para él mismo. Dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, ojo con estas palabras, que son parte de los códigos para entender esto que él estaba haciendo. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Miren cómo el profeta viejo le dice a sus hijos, después que había enterrado al profeta joven en el sepulcro que él había preparado para él mismo, ahora le dice a sus hijos, cuando yo muera me entierran junto a él y pongan mis huesos junto a los suyos. Recuérdense que estamos hablando de cómo los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz y cómo Jesús quiere que los hijos de Dios, que los hijos de luz aprendan a ser sagaces en el trato con los demás, aprendan a ser sagaces para que puedan lograr sus metas y sus proyectos. Miren cómo este hombre pudo lograr su objetivo y cuando veamos ahora la profecía cumplida 300 años después, ustedes van a decir, wow, qué tremendo. No se olviden de la profecía que dice el profeta joven. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ahora cuando entonces el profeta viejo fue a buscarlo, le dio comida para lograr un objetivo que después vamos a ver, al final no se logró ese objetivo, sino que vino la palabra de Jehová y él mismo le profetizó al profeta joven y le dijo, vas a morir. Cuando al final el profeta joven murió, él fue a buscar su cadáver. ¿Por qué no lo llevó a Judá si el profeta joven era de Judá? ¿Por qué lo entierran aquí en Israel? Donde él había, y lo entierran en el sepulcro que él había preparado para él mismo. Y deja a sus hijos como encargo que cuando él muriera, enterraran sus huesos juntos a los huesos del profeta joven. Y nunca he visto a nadie hablando acerca de estos misterios profundos
pero hoy Dios nos los está revelando a nosotros para que podamos comprender estos principios que tienen que ver con la sagacidad que tenemos que tener para lograr objetivos. Por supuesto, nosotros, los hijos de luz, no vamos a caer en maldad. No tenemos que irnos al extremo de la maldad para lograr nuestros objetivos, no. Pero sí que la sagacidad dentro del término de lo bueno nos ayuda a poder lograr las metas y los proyectos que tenemos. Miren ahora 300 años después, cuando se cumple la profecía. Lo que sucede. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 23, y voy a estar leyendo desde el 14 hasta el 18. Segunda de Reyes, capítulo 23, desde el 14 hasta el 18. Ya aquí esto es 300 años después, cuando se cumple la profecía que aquel profeta joven había dicho que de la casa de David iba a nacer un hombre llamado Josías. Aquí ya 300 años después está Josías. Y Josías precisamente empieza a hacer todo lo que aquel profeta había profetizado. Que iba a agarrar a los sacerdotes y los iba a sacrificar en el altar de Betel, aquel mismo altar donde estaba Jeroboam primero, cuando el profeta joven le profetizó 300 años antes. Ahora 300 años después, en aquel mismo altar, viene el Josías profetizado por aquel profeta y viene haciendo lo que aquel profeta había profetizado y empieza a sacrificar sacerdotes idólatras sobre ese mismo altar. Y dice que empezó a sacar huesos. Oigan los códigos profundos. Dice que empezó a sacar huesos de las tumbas donde estaban los sacerdotes de aquellos tiempos enterrados para darle candela encima del altar. Miren cómo dice. Qué cosa tan tremenda. Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Miren esto. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 14 al 18. Y ya estoy terminando ya. Miren. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Ásera. Este es el Josías profetizado 300 años antes. Dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Ásera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Ásera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Cuál varón de Dios? El que ahora mismo hablamos allá 300 años antes, cuando el tiempo de Jeroboam primero. La profecía que dio el varón de Dios, aquel el profeta que vino de Judá, que había dicho que se iba a levantar de la casa de David un Josías que iba a sacrificar los huesos de los sacerdotes idólatras sobre ese mismo altar. Ahora aquí 300 años después está este Josías haciendo precisamente lo que él había dicho. Y miren cómo dice. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Ojo con esto. Había un monumento. Dice, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, coma, dice aquí coma, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Vuelvo y repito esa última parte. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, los huesos del profeta joven. Dice, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. ¿Quién es este profeta que había venido de Samaria? El profeta que le había dicho a sus hijos que cuando muriera pusieran sus huesos al lado de los huesos del profeta joven. ¿Por qué este señor fue y engañó al profeta joven para llevarlo para su casa para que comiera?
¿Y por qué después, cuando el profeta joven murió, él fue, lo buscó? ¿Y por qué lo trae para donde él vivía y lo enterró en el sepulcro que él tenía? ¿Y por qué al final él le dice a sus hijos que cuando él muriera lo enterraran junto? ¿Por qué él le dice a sus hijos que cuando muriera lo enterraran junto con el profeta joven? ¿Por qué? Hay una parte que no les leí y es esta. Dice, que es cuando él le habla a sus hijos y le dice, entiérrenme con el profeta joven, que no les leí esa parte. Dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Dice, porque sin duda todo lo que él dijo se va a cumplir. Y una de las cosas que él había dicho que se iba a cumplir era que sobre ese altar se iban a sacrificar los huesos de todos los sacerdotes que estaban en idolatría, sacrificando incienso a los ídolos de las naciones. La pregunta aquí más importante, que es la que ya te da el enlace total con esta palabra que yo te estoy regalando en esta hora, es la siguiente. ¿Por qué este señor fue corriendo a buscar al profeta que ya se iba yendo, el profeta joven? ¿Por qué lo engaña para llevarlo para su casa? Sí, nosotros sabemos la bendición tan grande que es llevar un profeta para tu casa y honrarlo en tu casa. Pero ¿por qué lo tiene que engañar cuando el profeta le dice, no, se me prohibió de parte de Yahweh comer y beber? ¿Por qué lo engaña llevándoselo para su casa? ¿Y por qué después que ya él parte de su casa, que lo mata el león, por qué va y busca su cadáver y lo entierra en el sepulcro que él tenía? Pero lo más profundo, ¿por qué después le deja a sus hijos como una encomienda profunda cuando les dice que cuando él muriera lo enterraran junto a los huesos del profeta joven? ¿Por qué? El misterio profundo es este, porque este hombre que en sus inicios había sido un profeta, este hombre influenciado por Jeroboam primero, el rey de Israel, este hombre que en sus inicios había sido un profeta, seguro había sido instruido en las escuelas proféticas del rey David, donde estaba Natán, donde estaba el profeta Gad vidente. Seguro también había pertenecido a gran parte de la compañía de sabios del profeta Salomón. En sus inicios y en sus comienzos sí había sido un profeta. De hecho, la Biblia lo reconoce como el profeta viejo. El misterio más profundo es que este hombre en realidad en sus inicios había sido un profeta, pero luego direccionado, influenciado por el rey de Israel, Jeroboam I, este hombre se había convertido en uno de los sacerdotes que comenzaron la idolatría direccionada por el rey y que empezaron a sacrificar incienso en los lugares altos y que empezaron a convertirse en sacerdotes satánicos. Por lo tanto, cuando este profeta joven llega y profetiza que sobre ese altar se iban a sacrificar los huesos de todos los sacerdotes satánicos que estaban haciendo idolatría en Israel, este hombre salió corriendo a buscarlo, porque este hombre comprendió que era un profeta, porque ahí mismo dice que él dio señales y las señales se cumplieron. Por eso él sale a buscarlo, porque él sabía que era un profeta y que todo lo que había dicho se iba a cumplir, y él no quería que sus huesos fueran quemados sobre el altar. Lo engañó pensando que llevándolo a su casa y comiendo, quizás el espíritu de Yahweh podría darle una profecía y decirle, por cuanto honraste a mi profeta, vas a ser librado de esa muerte de tus huesos en fuego delante del altar. Pero no. Al contrario, el espíritu de la profecía vino sobre él y él pudo profetizar. Sabe Dios desde cuántos años no podía profetizar. Y profetizó la muerte del profeta joven.
Pero ¿por qué aún así cuando ya el profeta joven se va, que él dice, no tengo escapatoria, traté de librar mis huesos del fuego trayendo al profeta joven a comer en mi casa y no, Yahweh no dijo nada acerca de mí, dijo que lo iba a matar a él por desobediencia. Si a él, que es su profeta, lo va a matar por comer, imagínense a mí por toda la idolatría y el ministerio sacerdotal inmundo que él estaba llevando, direccionado por el rey Jeroboam I. Pero cuando ya entonces él oye que el profeta joven había sido atacado por un león y había muerto, fue y buscó su cadáver y lo enterró en el sepulcro que él había preparado para él mismo. Y después le dejó a sus hijos como encomienda: cuando yo muera, que cuando él muriera, él le dijo a sus hijos que cuando él muriera, que lo enterraran sus huesos junto con los huesos del profeta joven. Y como dice el versículo que leímos siguiente, dice, porque de hecho todo eso que él dijo se va a cumplir. Señores, en otras palabras, este hombre usó de toda la sagacidad más grande que tú te puedes imaginar con el objetivo de librar sus huesos del fuego, de librarse de toda la profecía que se había dicho, de la cual él iba a sufrir, de esa profecía, porque él también era un sacerdote, de los cuales el profeta joven había dicho que iban a quemar sus huesos en el fuego. Y este hombre, por la sagacidad que tuvo, se libró. Porque ahí, cuando leímos entonces después en Segunda de Reyes, vemos que entonces cuando Josías mira y dice, y este monumento, ya para ahora mismo empezar a sacar los huesos de aquí también seguro hay sacerdotes idólatras de aquellos tiempos que también vamos a sacar sus huesos y vamos a darle candela en el mismo altar. Y vemos cuando entonces la población le dice, no, ese es otro tipo de monumento. Ahí está enterrado el varón de Dios que profetizó hace 300 años antes que tú ibas a hacer en este tiempo todas las cosas que tú estás haciendo hoy. Y vemos como el rey Josías tiembla y dice, no, ¿cómo vamos a tocar el monumento de un profeta de Yahweh? ¿Cómo vamos a tocar los huesos de un profeta, de un ungido de Dios? Y dice, no, déjenlo ahí. Lo que pasa es que al él dejarlo ahí, también ¿a quién dejaron ahí? A los huesos del profeta viejo, del sacerdote idólatra, que era el que tenían que haberle dado candela en ese altar. Mis queridos hermanos, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Aprendan de esta enseñanza de esta hora. Y miren cómo este ejemplo enseña cómo este hombre pudo librar sus huesos del fuego. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver los huesos? Ya después que la gente se murió, ya los huesos, que hagan con los huesos lo que quieran. No es así. Ahí hay códigos más profundos. Hoy no vamos a hablar de eso. Si no, pregúntenle a José por qué José le dejó como mandato a los hebreos que cuando ellos salieran de Egipto, que se llevaran sus huesos y lo enterraran allá en la tierra prometida. No es así tan fácil. Si no, entonces recuérdense por qué todavía los huesos del profeta Eliseo tenían unción para resucitar muertos. La enseñanza es la siguiente. La Biblia dice, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Señores, aprendamos de este ejemplo. Miren cómo este señor, por la sagacidad que tuvo, engañó, hizo lo que tuvo que hacer. Trajo un hombre que no tenía que haber sido enterrado donde él lo enterró y lo enterró ahí para lograr un objetivo. Hizo de todo tipo de cosas con el objetivo de lograr su propósito. ¿Cuál? Librar sus huesos del fuego, tal como la profecía que había dado el profeta, porque él dijo, esto se va a cumplir, esto es un profeta de verdad. Hizo de todo lo que podía hacer sagazmente para librar sus huesos del fuego. Señores, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Yo no digo que nosotros tenemos que empezar a llevar un nivel de sagacidad llegando a los niveles de maldad, pero dentro del rango permitido, sin tú
afectar a nadie, sin tú ser una influencia negativa para nadie, aprendamos a ser sagaces, porque muchos de los propósitos y de las metas que tú quieres cumplir te van a llevar una alta demanda de acción y de ejecución de muchos proyectos, de muchas cosas, y te vas a dar cuenta que para tú poder triunfar en muchas de estas cosas vas a tener que aprender a ser sagaz para poder lograr tu objetivo. Aprendamos dentro del rango permitido para los hijos de la luz a ser sagaces y no quedarnos de brazos cruzados y no quedarnos a ver qué puede pasar. Y seamos sagaces y actuemos en el momento indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas para desatar desde los cielos la bendición y el proyecto que la vida tiene reservado para ti. Que Dios lo siga bendiciendo grandemente.